Bienvenidos, esto es Memes Históricos, el podcast en vivo desde la ciudad de Tlaxcala con su anfitrión Adrián, Mepe. Hola yo. amigos, ¿cómo andamos? Ya vimos que están conectándose algunos. Creo que ya me brinqué la presentación que teníamos que realizar. Más sin embargo, primero que nada, quiero agradecerles mucho por su presencia, por cómo se encuentran hoy. Cómo amanecieron este día, güey. Amanecieron de buenas, amanecieron de malas, güey. Yo, la neta, Los españoles hoy amanecieron de malas. Yo amanecí enfermo, güey. Pero bueno, Okay. el punto principal del live del día de hoy, amigos, es tocar un punto del tema de la independencia. Si ustedes tienen alguna pregunta, me gustaría que comentaran respecto a este tema de la independencia. Tampoco me van a hacer preguntas específicas, güey, porque luego uno dice que es historiador, güey, y ya te empiezan a decir, a ver si sabes mucho, a ver qué pasó en 1814 allá en Tampico, güey, con el personaje Eulalio Blázquez Ruiz. Contéstale, se murió mi abuelito. Más no, o sea, aparte, güey. O sea, pero lo que voy es eso. Luego te quedan una biblioteca andante, güey, en estos temas históricos y más de esta importancia, de esta fecha patriótica. Ok. Está bien, pues bienvenidos a todos. Estamos transmitiendo a través de Tlaxcala la Conquistadora, a través de Memes Históricos el podcast y también a través de Radio Aire MX, que es nuestro patrocinador, así que síganlo en Facebook. Radio Aire MX. Y nuestro patrocinador. Es patrocinador oficial de sus, Memes Históricos el podcast. Somos sus achichincles. Correcto. Hay que independizarnos, ¿no, güey? ¿Te imaginas cómo sería Memes Históricos el podcast si se independiza? Ahí, güey, con un micrófono esos de Miniso, güey, que valen 100 baros, güey. Ni se escuchan chido, güey. Pues pero bueno. El día de hoy el tema es precisamente la independencia de México. Ok. Y yo quiero que empecemos. Hace rato estaba yo dándole un repaso a la información. Okay. Y creo que tenemos que ir remontarnos todavía más atrás. Y esto es porque soy tlaxcalteca. Nada que celebrar. Soy tlaxcalteca. Nada que celebrar. No. Es que se parece una imagen donde decía, como cuando vienen fiestas patrias y tu amigo, el estudiante de historia, güey, opina sobre esto. Nada que celebrar, güey. Nada que celebrar. No nos independizamos de nada, güey. ¿Qué Yo opinas creo respecto eso. a esta opinión? A ver, primer punto, ese se me hace muy interesante. A tu perspectiva regional, tlaxcalteca, y con lo mucho o poco que sabes de historia, como quieras verte, ¿tú crees que realmente se logró una independencia, güey? En todos los aspectos. Yo creo que, hablando a partir de 1810, que es cuando inició el movimiento de independencia que conocemos, Ok. la independencia nunca fue el objetivo y fue solamente un daño colateral de la guerra. O sea, como que de repente dijo, como en la Constitución de 1917, o sea, de repente inició una revolución y de repente vamos a hacer una Constitución, güey. Algo así. Mira, pero insisto, yo quiero ir más atrás y yo decía, quiero enfocarme ahorita en principios del siglo XVIII, 1700 o algo por el estilo, porque muchos de ustedes no lo saben, pero en Nueva España, en el territorio novohispano, había muchas colonias tlaxcaltecas en el norte, ¿no? Ya vas a empezar. Yo tengo que empezar con esto. Ya vas a empezar a meterle fuerza, cizaña, a güey. fuerza. No, lo interesante de esto es que en Nueva España había un mito. Ok. Había un mito que decía que hay... Es un mito. Ujú. Y ni siquiera lo iniciaron los tlaxcaltecas, porque va a empezar a llover hate. De que iba a levantarse un príncipe tlaxcalteca que iba a independizar Nueva España y que iba a trasladar la capital a la ciudad de Tlaxcala. Era un mito. Hay un libro respecto sobre eso. A ver, si tienes el libro sería muy chido, güey. Déjame buscar Ok. el título para que lo vayan buscando. Ese es un punto muy interesante. Yo la neta siento que te la estás sumando, güey. No. Y soy de acá de Tlaxcala, güey. No. Yo también creí que era una fumadera, pero no. Ok, No. que cabe aclarar que estamos en una montaña, así que moverla pues no sería mucho, güey. Puebla se fundó porque, pues no manches, los españoles no querían vivir cerca de los indígenas, pero tampoco cerca de una capital mestizada, entonces formaron Puebla, güey, ¿no? Ahora, dato interesante sobre la independencia, amigos. ¿Y por qué me decía mucho lo de si realmente tenemos una independencia? ¿Por qué? Porque en el aspecto cultural, pues siento que a final de cuentas no nos independizamos de nada culturalmente, güey. ¿Por qué? Porque claramente México fue una mezcla, una fusión, un mestizaje, güey, entre cultura tanto española como entre culturas indígenas ya establecidas acá, ¿no? Ok. Acaba la independencia porque se siguen teniendo los mismos platillos, güey. No es como que ya se fueron y hay que volver a comer pozole humano. ¿O sí? Sí. Estaría chido, pero la neta no se hizo eso, ¿no? No es como que la cultura del Día de Muertos, güey, tuvo una nueva transición y regresó a sus orígenes. O sea, una independencia cultural, pues realmente no se logró, güey. Una Ok. independencia económica,
hasta cierto punto sí y no, güey. Se rompieron relaciones económicas con España, más sin embargo no se rompieron unas relaciones económicas con otras regiones y otras comunidades, ¿no? Ok. Porque también España pues no estaba en buenos puntos para romper relaciones económicas con todos. En ese punto España estaba siendo invadido, si no fue, pues eso fue una de las razones de la independencia, ¿no? Mira, Por el hermano de Napoleón Bonaparte. tengo aquí ya A una ver, referencia va, que está sacada de Biblioteca Digital Mexicana. Ok. Así lo pueden buscar ahorita en Google. Un rey para Tlaxcala y para todo el reino. Lo voy a poner un poquito más por acá. Y si no, googleenlo. Este documento, así pueden buscarlo en Google. Un rey para Tlaxcala y todo el reino. La página Yo sí lo voy a es buscar. auténtica. Y habla de que llegó al cabildo indio de la ciudad de Tlaxcala una carta, que es precisamente ese documento que se muestra, donde en un tono profético se ve que el que lo escribió se había leído el libro de Apocalipsis y metió un montón de referencias extrañas, Ok. donde le decía que el príncipe tlaxcalteca iba a regresar a la ciudad de Tlaxcala y que querían que el gobernador indio de Tlaxcala se fuera a recorrer cual Moisés, toda Nueva España para levantar en armas a los pueblos en contra de Nueva España. Obviamente aquí no lo tomaron en serio y pues quedó simple y sencillamente archivado. Pero eso nos lleva a que realmente en la zona de Nayarit, en la zona de Nueva Galicia, de aquellos entonces de la Nueva España, existía un rumor, un mito de que realmente un príncipe de la ciudad de Tlaxcala se iba a levantar en armas. Ah, ok. Que mandes el Sí, link. mando el link, sí, porque no, de verdad, yo cuando leí yo también dije, no manches, esto es una ¿A ti teoría te conspirativa. aparecen los pero no. comentarios? A mí me parece que comentaron, pero no me aparecen los comentarios, güey. A ver, ok. Ok, Déjame. continuando el punto, ¿no? Y que esto lo menciono porque es como que los primeros síntomas de que Nueva España o el territorio nuevo hispano no se sentía tan a gusto con el dominio español. Por eso lo estoy mencionando. Ok, pero ¿por qué no se sentía a gusto, güey? ¿Realmente la estaban pasando mal económicamente aquí en Nueva España, güey? Es de que... O sea, ¿sabe que Nueva España, güey, el actual México, pues la neta no estaba mal económicamente como otros virreinatos, güey, u otras capitanías que estaban ahí establecidas? O sea, yo quiero creer que, ahí van mis puntos con respecto al inicio de la independencia. Ok. Primer punto, España no está en sus mejores años, güey, y todos los países latinoamericanos coincidieron en que nos vamos a independizar, güey, entre 1808 y entre 1821, güey. Ok, Desde la Nueva España, el Virreinato de Perú, el de la Nueva Granada, etcétera, 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 ¿no? Capitanías y todo, güey. ok. O sea, si uno luego se sorprende y dice, no, solo fue la independencia de México. No, güey, se independizó casi toda América. De golpe. De golpe. Entonces, ¿por qué pasó? La neta. Porque primero vieron debilitada una España que estaba invadida por Napoleón, güey, ¿no? Es de que no, es de que todo esto, por eso estoy buscando el nombre del libro. La neta, tengo que ser honesto, solamente he leído reseñas y citas que han hecho de este libro porque no lo he conseguido. No lo he leído. Es un buen clip. He leído las citas, he leído partes que hacen referencias a este libro. Te lo voy a poner porque no lo encuentro. Lo siento. Encontré la referencia de la biblioteca. Dame el link para ponerlo. El link del documento que está en la biblioteca, no sé qué cosa, ya se lo mandé a Pato. Entonces yo creo que ya está por ahí en el live. Ok, pero regresando al tema del inicio de la independencia, güey. O sea, voy a eso. Hay muchos indicios de que se quieren independizar. Sí, Hay muchos bastantes. movimientos de rebeldía. Porque muchos es como, güey, en ciertas regiones que principalmente eran las del norte o en regiones desérticas, la neta, o en regiones boscosas o selváticas. Ya güey. lo encontré. Mira, perdón. Te voy a descargar la imagen para que la puedas transmitir del libro. Discúlpame. Mira, y el título del libro es... Que era tu podcast, güey. Ay, perdón. el letrerito. Las sombrías aventuras del rey tlaxcalteco Juan Vicencio de Córdoba y los rebeldes de Colotlán, Jalisco, 1777. Pero fue un proceso migratorio. No fue un proceso migratorio. Fue todo un movimiento que iba alrededor de una independencia. Y a todo esto... Sí, hay fuente. Yo leí eso es una anécdota para después. Ajá. Ya esa es la referencia. Vamos a hablar al respecto. Entonces, los indígenas nativos de Nueva España, Ajá. que no eran tlaxcaltecas, sí vivían oprimidos. Vivían muy oprimidos. Y los ¿Puedes obligaban... explicar ese punto? Mira, como clip. ¿Por qué los de Tlaxcala no se consideraban
oprimidos en el momento de la Nueva España. Ahí Es muy va. interesante, güey. Ahí a esa parte iba. Los indígenas nativos de Nueva España, Ujú. que no necesariamente vivían en las grandes ciudades, sino que vivían en los pueblitos en el norte, vivían oprimidos y los obligaban a ir a trabajar a minas, los obligaban a trabajar con los terratenientes, etcétera. Sí. Tipo porfiriato, así, a ese nivel. Ok, ¿va? ajá. Los tlaxcaltecas también eran oprimidos en cierto sentido, pero no tanto. Tengo artículos en la página donde señalo con referencias y todo eso, se los voy a republicar después, que los tlaxcaltecas, donde fundaban un pueblo, y obviamente había tribus aledañas, Ujú. los tlaxcaltecas quedaban en calidad de jefes del resto. Como tipo capataz. No capataces, porque no eran ellos los que los mandaban, Ujú. sino que eran los representantes políticos de todas estas etnias ante las autoridades españolas. Haz de cuenta, los tlaxcaltecas ¿Era eran un los punto intermedio? intermediarios. Ok, Exactamente. ajá. Y las poblaciones tlaxcaltecas del norte tenían milicias. Y eso es bien interesante. Haz de cuenta que, por ejemplo, en tu pueblo, San Pedro Tlalcualpa, un pueblito, Ajá. de allí había un barrio de, no sé, de Alazapas, un barrio de Borrados y un barrio de tlaxcaltecas. Ok. Los tlaxcaltecas tenían a su cargo o eran los responsables de defender el pueblito en caso de que hubiera una Como rebelión. tipo una policía. Algo así. Ok. De hecho, tenían milicias. Los tlaxcaltecas podían montar a caballo, tenían caballería. Bueno, eso sí, es muy interesante, amigo. Sí. Lo que acaba de decir él. De hecho, hay un linaje, bueno, no hay un linaje, hay pinturas de cuando llegan en el momento de la conquista, que ya nos ubicamos el tema de independencia, Pero esto se tiene que abarcar para pero- llegar a la independencia. pero es muy curioso como lo dice él. Donde hay imágenes donde, o sea, no quiero decir que antes de la conquista y de la llegada de los españoles había caballos, no. Después del proceso de la conquista de la caída de Tenochtitlán, póngale todo entre el 1530 y el 1600, el proceso de colonización y crecimiento de conquista, güey, fue por parte de igual de las culturas ya como alianzas, ¿no? En gran parte sí fueron los tlaxcaltecas, pero hubo de otras comunidades muy importantes. Así es. Pero es muy curioso lo que dijo él, porque hay pinturas y todo donde hay indígenas A caballo. a caballo, con escudos y pecheras, güey. Y lo interesante de esto es que en los pueblitos, los únicos que podían ocupar caballo y armas de fuego eran los tlaxcaltecas, y los demás, porque también había soldados de otras etnias, solamente utilizaban arcos o alguna arma menor, ¿no? Con un fusil que tardaba 1 minuto en recargar. Si el programa se llama México, ¿qué tiene que ver todo esto de los tlaxcaltecas? Bueno, que el resto de comunidades indígenas del país veían en los tlaxcaltecas a los indígenas menos oprimidos o a los indígenas más privilegiados, por así decirlo. Entonces, probablemente en el libro lo expliquen. Si alguien quiere donarme el libro, les voy a dejar mis datos de contacto para que me lo manden. En el libro seguramente hay más detalles al respecto. En otras fuentes que yo he leído, todo este conjunto de contexto llevó a que los indígenas se crearan este imaginario de que iba a llegar un príncipe tlaxcalteca, porque ellos eran nobles, eran hidalgos, a rebelarse, a incitar a rebelarse a los pueblos en contra de los españoles, y que ahora iban a ser los tlaxcaltecas ya no intermediarios, sino que ellos iban a quedar con todo, ¿no? Obviamente en un contexto del siglo XVIII, ¿no? Muy, muy, muy aparte. Ahora, hay algo bien interesante porque hubo personajes reales que hay un caso de José Carlos V que llegó a un pueblito de Nueva Galicia Ok. con un español y no me acuerdo si un mestizo o un indígena o algo por el estilo. Y llega y le dice al jefe del pueblo: yo soy José Carlos V, príncipe tlaxcalteca, existe este mito alrededor de él y vengo a rebelarlos contra los españoles. Y el pueblo lo secunda, le da armas, le da soldados y le manda una carta al siguiente pueblito del camino diciéndoles: va a ir el rey a visitarlos y tienen que hacerle caravana y ceremonia para recibirlo. Entonces este cuate llegaron 3, él y 2 sirvientes más. Se le unen soldados de un pueblito y se va al siguiente y lo reciben como si fuera un rey o una autoridad muy importante, bastón de mando, etc. ¿A qué voy con todo esto? Y esto tiene que ver con México. Estos antecedentes de las rebeliones de un supuesto príncipe tlaxcalteca nos indican 2 cosas. Los indígenas novohispanos indígenas no querían estar sometidos a las autoridades españolas. Y número 2, los indígenas, y a ver si no me funan por esto, pero los indígenas estaban en un nivel de ignorancia muy fuerte. Es muy que ahí va gacho. otro punto. Porque cuando muchos dicen,
Yo estoy de acuerdo cuando muchos historiadores políticos en general llegan y dicen, es que la sociedad mexicana estaba harta de los españoles y querían la independencia. Primer punto, sin ser ofensivo y sin menospreciar la inteligencia ni nada de eso. ¿Realmente la mayoría de la sociedad mexicana entendía lo que es un movimiento independentista, güey? Fácilmente, güey, como dice la imagen. Un día, si tú eres de pueblo o si son de comunidades van a entender mucho este punto. Cuando te tocan las campanas, güey, en mi comunidad, te dice, te tocaron dobles porque alguien murió. Literal, avisa, güey, cuando alguien muere, alguien conocido del pueblo, empiezan tan, tin, tan, tin, y ya tocan las campanas, güey. Cuando pasa algo en la noticia, tocan las campanas, pero ya de otra forma, güey, diciendo, oigan, que vengan todos los del pueblo. Cuando lo subiste en un meme. Cuando pasó lo del ratero, güey, que yo no vi nada. así llamaron a la comunidad, güey, por medio de campanas, güey, y cohetes. Ahora, imagínate, 6 de la mañana. Estás en la actual ciudad nombrada Dolores Hidalgo, ¿no? Por si es actual. Porque le voy a decir, no sabes, lo actual. Ok. Y de repente el sacerdote, güey, empieza a tocar las campanas de una forma. ¿Qué dice la gente? Primero, eso no tira misa, pero son las 6 de la mañana. Algo pasó. Porque claro, también las campanas se utilizaban como forma de reloj. O sea, la iglesia era el único templo que tenía acceso, digamos, a una zona horaria, güey. Entonces, cuando daban las 6 de la mañana o las 8 de la noche, la señal de internet. o a las 12, güey, la iglesia era la que se encargaba de avisar el horario, güey. Eso podría ser el clip, de hecho, güey. Entonces, como esta se encargaba mucho de hacer el horario, bueno, pues la gente estaba establecida de lo que, como digamos, lo que diga la iglesia, lo que diga el templo, es lo que se va a hacer. Sí. Ahora, imagínate, sale el sacerdote, el cura Miguel Hidalgo, un sacerdote que ideológicamente tenía ideas siendo una persona estudiada, ¿no? Porque claro que era una persona estudiada, dominaba la lengua y entendía la comunidad. Eso es un contexto muy importante, porque muchos lo ignoran, porque dicen, pues era un borracho. Pues sí, era un borracho que conocía a su comunidad. No es lo mismo el borracho de mi pueblo que el borracho de su pueblo. ¿A quién van a conocer más? ¿Al borracho de mi pueblo o al borracho de tu pueblo? Espérame, te acabo. Ok, remátala. Y aquí voy con esto. Cuando empezó a llamar a la gente y él empieza a decir, muere el mal gobierno, es un ejemplo, ¿no? Que está en disputa lo que haya dicho o no haya dicho. Pero lo que se sabe es de Fernando VII. Viva Fernando VII. Viva Fernando VII. Muere el mal gobierno. Él se refiere porque quería exactamente, y muchos lo han dicho, lo que Miguel Hidalgo quería inicialmente no era realizar un movimiento independentista. Lo que él quería era prácticamente un movimiento de rebelión y demostrar que no estaban de acuerdo con la intervención francesa que estaba en España. Más sin embargo, yo digo que ni eso. Espérame, más lo que yo te digo, que se les fue de la mano todo y fue como, güey, ya levantamos mucha gente, ya saqueamos casas, güey. Sí. Porque ese mismo día saquearon casas, liberaron carceleros, güey. O sea, asesinaron a los que se conocían como los ricos, a los capataces. O sea, armas y todo. De repente se les salió de las manos y fue como, oye, como que esto más de una protesta puede llegar a ser un movimiento ya más independentista y muchísimo más fuerte. Exacto. Sabiendo que existían generales ya que se habían afiliado a su ideología, ¿no? En este caso, Iturbide, no, ¿cómo era el? ¿Allende? ¿Sí? El que sigue Allende. Bueno, de Allende. Los tres. Okay. Llama Allende e Hidalgo. Simplemente. Que chocaban ideológicamente después, ¿no? Porque Allende era como, hay que hacer un movimiento militar más estratégico. E Hidalgo era como, pues corra, ¿no? De hecho, hay una batalla muy triste, creo que es el del Monte de las Cruces, si no mal recuerdo, o era otro donde, literal, los españoles los tenían rodeados de cañones, eran como 40,000 contra 2,000, 3,000 españoles. E Hidalgo, ¿qué es lo que hace? No, pues atáquenlos, ¿no? Sin problema. Y es como, pues, los masacraron, los espantaron. La gente que no se acostumbró a un cañonazo. Por eso cuando llega el movimiento de siguiente transición de Hidalgo a Morelos es el que se encarga de entrenar a las fuerzas militares, porque dice como, oye, no queremos volver a repercutir lo que pasó en el pasado. Correcto. Entonces, yo digo, vuelvo a repetir, el movimiento de independencia inició como una protesta y una rebelión, y se le salió de las manos. Yo digo que no. Yo digo que no. Primero, estoy de acuerdo contigo. En su momento los curas, los sacerdotes del pueblo, eran los únicos profesionistas que había en toda la zona, ¿no? Eran los únicos que habían ido al seminario y pues no nada más estudiaban cositas de Dios, ¿no? O sea, llevaban otras asignaturas que los preparaban para atender a la población, ¿no? Entonces, tú lo subiste en un meme, no me acuerdo si fue en la página o en tu estado, donde está está el cura Hidalgo, ¿no? Aquí arengando a todos y el tipo que está ahí atrás, yo nomás venía a misa. Entonces, eso es bien importante. La gente era, tristemente muchas hasta el día de hoy, era muy impresionable y lo que decía el sacerdote se hacía.
Ahora, que inició solamente como una protesta, ni siquiera eso. Recuerda que inició en la madrugada del 16 de septiembre porque habían descubierto la conspiración precisamente de Hidalgo, Allende y Aldama, y llegó la corregidora a avisarles que pues ya los habían cachado. Hidalgo tenía dos opciones. Una, ir a la cárcel, en el mejor de los casos. O dos, que lo ejecutaran, porque ya había habido rebeliones en el tiempo antes. Yo digo que fue en este momento de, pues si de todas formas me van a matar, mínimo les hago un tumulto. Y él ni siquiera esperaba, yo creo que juntar ni 100 gentes, cuando de repente empezó a arengar a la gente y todo, sí, que muera el mal gobierno, y viva Fernando VII, y todos, ¿quién es Fernando VII? ¿Quién sabe? Tan solo, en Canoa, cuando pasó lo del asesinato de los estudiantes, un sacerdote llegó y dijo, son comunistas. Y la gente les creyó que eran comunistas. Son comunistas y vamos a matarlos. Y nadie sabe qué es comunismo realmente de esa comunidad. Así yo me lo imagino. Es lo que porque te digo. no tenían ni idea de lo que iban a hacer. Hidalgo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Pero fue listo porque nunca le cruzó por su cabeza independizar un país completo. Simple y sencillamente dijo, Mi reinato. ¿me van a matar? Pues les dejo hecho un relajito antes de que me maten. Y pues vaya relajito que hizo, ¿eh? Entonces, y como bien lo dijiste tú, ni siquiera hablan de un ejército insurgente. No era un ejército, era un tumulto de 3,000 personas al inicio. Y que según algunas fuentes dicen que llegó a juntar entre 80,000 personas. Pues sí, un indígena que ni siquiera era tlaxcalteca, llegó a un pueblito y llegó a juntar 200 personas y le creyeron que era un rey, un sacerdote que pasaba por los pueblitos de por ahí y que les decía, vamos a derrocar al mal gobierno. Con el simple hecho de que vieran que era un sacerdote, la gente lo iba a seguir. No es que las personas estuvieran hartas de los españoles, como realmente se dice. Sí había un descontento social en contra de ellos, pero no fue el principal aliciente para que siguieran a Hidalgo. Y bueno, ya después sabemos lo que le pasó al pobrecito. No quiso llegar a Ciudad de México. Hay quienes dicen que se hubiera terminado antes la guerra. Hay quienes dicen que no. Yo creo que no hubiera funcionado. ¿Te imaginas? Ya lo encontré. A ver. No era la batalla de las Cruces, era la batalla del puente de Calderón, güey. Las fuentes están en que eran de 5,000 a 7,000 soldados. La primera batalla donde lo derrotaron, ¿no? Donde los derrotaron y donde fue la masacre bien fuerte, güey. De 5,000 a 7,000 soldados tenían los realistas, güey. Y los insurgentes tenían aproximadamente de 50,000 a 100,000. O sea, ya ves que le aumentan fechas, le aumentan cifras, ¿no? Siempre han inflado las cifras. Sí. Pero entonces, o sea, si nos damos eso, en los números tenía toda la victoria. Pero como tú lo acabas de decir, ¿te imaginas qué gobierno hubiera formado Miguel Hidalgo si hubiera tomado la capital? Si no podía ni organizar un ejército, ¿cómo iba a organizar una nación? ¿Qué hubiera hecho? O sea, realmente la parte más fácil de independizar a México era tomar la Ciudad de México en ese momento. Supongamos que una mariposa aleteó por allá y el efecto hizo que sí tomara Ciudad de México. Si así dirigió al ejército durante las campañas, ¿qué iba a hacer Hidalgo cuando llegara al ahora Palacio Nacional? La Liga de las Granaditas es conocida como una de las peores masacres realizadas por el mal insurgente. ¿Qué iban a hacer? Es que es eso. ¿Qué iban a hacer? ¿Masacrar a todos los españoles? Y luego, después de masacrar a los españoles, pues mira, ¿cómo iban a organizar el gobierno? Cuando fue la Revolución Mexicana y entró los zapatistas con los villistas a la Ciudad de México, realmente pasó eso. Masacraron a ciertos ricos. Robaron muchos. De hecho, hubo laciones a la sociedad considerada rica. O sea, realmente, ¿qué hubiera pasado, no? Si así con la Liga de las Granaditas fue una masacre, sí. ¿Qué pasó? No estamos diciendo que tal vez los realistas no se lo merecían, ¿ok? Porque alguien me va a salir como sí, pero se lo merecían. Está bien. Lo que te estoy diciendo no es que eran. No sí, todos. tampoco eran. Seguramente, hubo gente inocente. Sí. Como en todo. Definitivo. No creo que la de los 100,000 cabrones que murieron y los masacraron fueron malas personas todos. O sea, a lo que voy, mi punto es, lo que yo siento que carecía el movimiento de Miguel Hidalgo fue orden. Pero, muchos también, pero es que es entendible, güey, porque estamos en el 1800, güey. Sabiendo... Y ni siquiera quería iniciar la revolución ese día. Todo fue así. Así, lo que te vuelvo a repetir. Como este podcast. Fue en el 1800, también, fue en el 1800, güey. Si hace 50 años todavía, si actualmente es fácil acarrear a miles de personas. No. ¿Qué pasaría en el 1800, güey? ¿Manifestaciones con acarreados?
¿A poco pasa eso? ¿En Tlaxcala? No. No. Todo lo que voy es eso. Ya entendí el sarcasmo, güey. ¿Qué pasaría en el 1800? A eso me refiero. No, pues era muy fácil manipular a las personas. Y de ahí Hidalgo le pasa la batuta a José María Morelos y Pavón, que de hecho sí se conocieron al parecer en algún momento. Sí se conocieron. Y bien interesante. Ver, yo creo que ¿tú qué opinas de la teoría donde dicen que Morelos se conoce, se tuvo una reunión con Simón Bolívar? Lo siento, divagué. No creo. No he leído ninguna referencia al respecto. Ni un meme. ¿A poco sí? ¿En serio? Sí, porque a diferencia de una cosa es muy importante. A lo mejor correspondencia sí. A diferencia de las demás independencias que estaban pasando en los otros virreinatos, que literal, entre los virreinatos de Sudamérica se estaban apoyando entre todos, el de la Nueva España nadie se apoyaba, güey. No, de hecho... De hecho no tuvimos apoyo, porque creo que la independencia de entre Colombia, Venezuela, bueno, todo el de la... Sí, todo ese virreinato, güey. De la Nueva Granada, del Río de la Plata y del Perú. Hubo hasta ayuda británica. Es de que yo creo que Acá no podemos comparar las independencias de todo el cono sur de América, porque eran circunstancias bien diferentes a la que se vivió Pero en eso fue en la Nueva misma España. época. Pero no, yo creo que fueron completamente diferentes. Entre todos ellos ayudaban. Eso es lo que te vuelvo a repetir. Mm. Entre esas tres estaban ayudando, entre el virreinato de la Nueva Granada, entre el virreinato del Perú y entre el virreinato del Río de la Plata. Las tres estaban ayudando. Es de que yo se creo pasaron que los generales entre San Martín y Bolívar, güey. Cruzaban y se mandaban rifles, armas, correspondencia, soldados. Y los de acá, güey. Es de que aquí al inicio del movimiento en Nueva España pues era completamente popular, el de Miguel Hidalgo y el de José María Morelos y Pavón. Y yo, de hecho, hace rato que estaba analizando un poquito de eso, preparándome para el podcast, yo decía, los criollos de la Nueva España de aquellos entonces, Iturbide y todos los demás líderes de aquella época, eran los mirreyes o los whitexicans de su tiempo. Un whitexican hoy en día vive alejado de la realidad, y lo platicábamos en el podcast de Esto es Cine, de que ellos intentan transmitir una realidad que solamente están viviendo ellos y que es ajena completamente al grueso de la población en general. Y yo creo que los criollos de su tiempo tenían buenas ideas, como la abolición de la esclavitud. O sea, estás diciendo el punto que a muchos indigenistas les enoja. Esto puede ser el clip también. Estás diciendo la idea de la independencia le hicieron los descendientes de los españoles y la conquista le hicieron los descendientes de los indígenas. La conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles y criollos. Sí. ¿Por qué? Sí, definitivo. Lo de la conquista ya hemos hablado mucho al respecto. En cuanto a la independencia, es de que tenemos que entender que... Gracias, Pato. Al igual que en la Revolución Mexicana hubo muchos bandos. La independencia, en cierto sentido, fue lo mismo, porque inició un caudillo que fue Hidalgo, luego fue Morelos y Pavón, luego fue Vicente Guerrero. Podríamos decir que es una sola corriente. Aunque yo siento que el de la independencia los caudillos fueron en orden. Y el de la revolución, güey, fueron todos, y de repente, que como eran tantos, se mataron entre ellos. Sí. Y el de la independencia parece que iba en escaladita, güey, como ya murió uno, ya salió, bueno, viene el otro. Exacto. Ya pasó, se murió, bueno, viene el otro. Pero este movimiento que inició Hidalgo y que después secundaron otros, en realidad no fue el que ganó. No. Agustín de Iturbide, de hecho, luchó contra José María Morelos y Pavón, si no me equivoco, en Valladolid. E Iturbide derrotó a las fuerzas de José María Morelos y Pavón. Ok, a ver, tú dime, voy a buscar un nombre. Ajá. Entonces, Agustín de Iturbide no quería la independencia de México. Después hubo problemas con las autoridades virreinales porque lo acusaron, creo que de fraude o algo por el estilo. No de fraude, de malversación de recursos. Algo así como que no gastó bien los recursos de su época. Y creo yo que se desilusiona de las autoridades realistas que estaban defendiendo la corona, porque después llegó a decir que sí quería la independencia de México, pero antes de independizar México tenía que acabar con los insurgentes. Entonces, Agustín de Iturbide lidera un segundo movimiento de independencia paralelo al que inició... ¿Antes o después de la Braza de Acatempan?
Antes. Antes. Ok, para que te entienda. Aquí ya tenemos dos Ok, movimientos de independencia. Uno que inició Hidalgo, que toma forma con Morelos, que de hecho redactan una constitución, Ajá. que yo creo que es de los mejores momentos del movimiento insurgente, el popular, por así decirlo. Ajá. Y después, por ahí de 1817, 18, algo por el estilo, Iturbide empieza a coquetear ya con esa idea independentista. Con la güera. Con la gachupina. E inicia un segundo movimiento, una segunda conspiración para traicionar a las autoridades españolas. Pero Iturbide ya, bueno, es que es lo mismo como, bueno, estamos retomando un punto. Iturbide ya era más consciente, güey. Sabía que era como esta independencia está siendo muy inútil porque era una persona estudiada y de economía. Entonces claramente sabía las noticias que estaban pasando en todo el cono sur, güey. En todo el continente, de hecho. Era como eso, es que es algo muy inútil todavía seguir sabiendo las noticias de lo que estaba pasando y teniendo un título y teniendo sobre todo ejército. Porque acuérdense que en esa época, con que tenías ejército podías hacer un golpe y ya estabas. Sí. Es de que no nos ponemos a pensar, o sea, fueron 10 años de guerra y no estoy defendiéndolos, pero sí afecta a la economía en general de un país o de un virreinato, como lo quieras llamar. Si tenías comercios grandes o pequeños, Se paralizaron. los insurgentes agarraban parejo, saqueaban, robaban. Las levas tan solamente llegaban y te reclutaban a la de fuerza. No era que quisieras. 10 años. Uh-huh. Ahora imagínate si tú tenías eras terrateniente o algo por el estilo, todo eso, Tenías apellido. todo se echó a perder. Era apellido. De un momento para otro, las personas ricas de Nueva España se volvieron clase media, por así decirlo. ¿Cuál es tu apellido? Corona. Cano, Melén. No. Nos hubieran matado. Ninguno de los tres, güey. Los tres tenemos apellido mestizo, güey. No, si nos hubieran matado. ¿Cuál hubiera sido un apellido español? ¿Ocampo? No. No, Meléndez sí es español, güey. Es que esto tiene su escudo de arma el apellido, güey. Creo que todos tienen escudo de arma, ¿no? Los apellidos españoles en general, por eso digo, es porque tienen, por ejemplo, pero en mi comunidad hay Tlacotzis, güey. Hay Tamalatzis, güey. Ese es para el de aquí 8 días de nada. Ah, sí, cierto. Shh. Por cierto, una sorpresa. ¿Lo digo o no lo digo? Ah, ya dilo. Sí, bueno, está bien. Somos tres. Él no lo sabe, pero ya está invitado. Sí, cierto. ¿Cuántos somos? 5. 3. Uy, ya se van a enterar todos. La siguiente semana. Acuérdate que las visualizaciones llegan a los clips. No al live. Tienes razón. Qué tristeza. Con Pato el clip más viral, ¿no? Creo que llegó a las 1000. ¿En serio? Ajá. No, hay unos que llegan ya más de... Pero con Pato fueron más virales. Bueno, tuvieron más reproducciones. Sí. Súper virales. Invítenme más seguido. Lo invitamos, güey. Lo invitamos. Sí, que mamá. viene. De su cabina, dice. Ahorita los apaga, güey. Pero bueno, Los corto. ya para concluir. La idea de que sabiendo que las personas que eran estudiadas eran las que movilizaban a la gente. Sí. Eran conscientes de que su nombre o lo que ellos dijeran, pues se hacía. Literal. Ya no había orden. Pasa abrazo de Cantempan, ¿no? Iturbide y... ¿Sí es Guerrero? Vicente Guerrero. Ajá, Vicente Guerrero. Se ¿Qué onda, abraza. compadre? Somos panas. Somos panas, bro. Entonces, pasa todo esto y forman El un meme de ejército. Charlie y la fábrica de chocolates. También. Seamos amigas. Pero, después de eso, se forma el ejército de la triple... ¿Cómo se llama? De las 3 garantías. De las tres El garantías. trigarante. Amigos, esta es una información muy, muy chistosa que muy pocos la valoran. Pero el ejército trigarante es como si de repente todo el desmadre y todo el desorden que se había hecho por la independencia en esos 10 años de desmadre, dijeron, se va a formar el ejército trigarante. ¿Quién jala? Los que jalen van a tener prácticamente nuestra garantía, nuestra defensa. Vamos a pelear por una cosa. Estaba Santana, güey. Estaba... Era como la Liga de la Bravo. Justicia Mexicana. Ajá, fue como la Liga de la Justicia donde todos los que fueron villanos y héroes posteriormente en los últimos 1800 de la segunda intervención francesa, segunda intervención gringa, etcétera, 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 ahí todos fueron amiguitos, güey. Sí. Los nombres que ahí aparecen, güey, cuando uno se pone a investigar el ejército trigarante, dices, güey, estos cabrones se mataron, güey. Estos vatos al último se estaban declarando yo soy presidente. Santana Santana ahí estaba, güey. Santana ahí estaba. Entonces, o sea, a lo que voy con esto es, se liaron, hicieron un partido y, entre comillas, se logran la independencia. ¿Por qué? Porque todos los que estaban en su desmadre, todavía estaban por donde sea. No, pues que yo quiero una independencia, no, pues que yo lo que quiero es formar un estado, no, pues lo que yo quiero es lo que importa es mi economía. Porque, claro,
como en todo se necesitan patrocinadores. Entonces, las memes históricos del podcast, sí, también, busca patrocinadores. Sí, lo que sea. Ya, lo que sea, güey, ya. Necesitamos varo, amigos. Ya dije, si alguien tiene la pinche sex shop, aquí lo ponemos, güey, así pegado, güey. Aquí lo que importa es, a ver, ponlo con tu boca. No. Así vamos a ponerlo. O sea, ya, lo que sea, güey, lo que sea es ganancia. Hasta cementos tolteca, güey. Chingue su madre, podemos hacer algo chido ahí. A ver, top 5 pirámides, ¿no? Así, en América. En América, güey. Pero bueno, a lo que voy es... No tanto. Se logra el movimiento de independencia. Ah, no, tú sí le vas a la América, ¿verdad? Iba. Yo soy más de los coyotes, güey. Team Coyotes. Soy Team Coyotes. Desde que ya tienen Desde partidos, güey, ya. Ah, Desde okay. que conozco al que les da, les lleva los partidos, güey. Sí, ya. Sí, ok, va. Entonces sí, la independencia inició con un movimiento popular, inicia después un segundo movimiento que se harta de guerra, de saqueos, de que los ricos se estaban empobreciendo. No terminé mi punto de los patrocinadores, acabo mi punto. Ah, ok. Llegan los patrocinadores, güey, como digo patrocinadores. Me sé más que ya no las patrocino. Pues no hay nada que enseñar, amigos. Quería ponerme un escote, pero no tengo. Bueno, a lo que voy es... Estuve a punto de... Estos patrocinadores se encargaban con dichos generales. Que cabe aclarar que muchos de estos generales eran hijos de los ricos también. Eran ricos. Entonces era como... Iturbide, Santana. Si tan solo, güey. Iván, Adrián y Oscar. Los tres tenemos nuestros chamaquitas, etcétera, güey. Okay. Y vemos que hicimos, güey, pues, nuestra única mejor opción es irnos con estos cabrones que están formando su ejército elegante. Pues mando a mi hijo, que sabe leer, sabe estudiar, etcétera, de diputado general, lo que sea, güey, contador, etcétera. Bibliotecario es necesario porque se vaya con ellos. Porque a mí lo que me importa es que mi negocio, güey, siga estable y siga fluyendo gente. Sí, porque si no, yo pierdo mi economía. Y ese es el punto central del asunto, que la independencia de México no se hizo o no culminó con los ideales que tenían Hidalgo ni Morelos, sino que respondió a los intereses económicos de las élites de su época. Es como si el Carlos Slim... Morelos murió en Ecatepec. Sí, desde entonces era peligroso, no manches. Morelos no fusilaron en Ecatepec, continúa. Entonces... es como si Carlos Slim de nuestra época, hay un caos en México y Carlos Slim dice, ya, basta. Vamos a poner orden, síganme a mí y vamos a poner orden. Al político que apoyo. Exactamente, síganme a mí y al politiquillo este de acá. Pues ¿qué es lo que pasó con este presidente, güey? Pues, bueno, okay. ¿Qué es lo que pasó, güey? Okay. No le tiraban carrilla, güey, pero ya como llegó, pues ya. Sin que su madre, güey, necesitamos hacer negocio. Y yo decía que la independencia no era el objetivo, sino que fue un daño colateral, porque si te das cuenta, los que querían la independencia al principio no la querían, que fue Hidalgo. Ok. Agustín de Iturbide no quería la independencia. Quería un imperio, güey. Él quería un imperio, no, pero él que no, y de hecho él se lo querían dar el imperio a un monarca español. No era uno de la casa de Borbón. Ok. Se lo ofrecieron primero a Fernando VII. Sus ideas conservadoras. Exactamente, ¿no? Que es muy curioso. Cómo Iturbide se volvió emperador es muy chistoso. No es como que le pidió permiso a la gente, a todo el país. Estaba en su casa, güey. Juntó a la gente de su colonia. Y toda la gente de su colonia, güey, lo volvió presidente y emperador. Un día hay que juntar... O sea, a lo que voy es eso. ¿Te imaginas tú, güey? Juntas, Iván. Es lo que te iba a decir. Juntas a la gente de tu pueblo, güey. Jalamos gente y aquí a Pato lo... Y lo volvió... o sea, sí, güey. O sea, imagínate que... Aquí en el balcón. Ajá. A los de la colonia, güey. Y lo volvemos... Ya se volvió presidente, güey. O sea, ¿en qué momento se está preguntando a todos del estado, güey? A todos los del país. Lo volvió un emperador. De las cuales me apuesto que el 90% de esas personas dijeron, ve a gritar y te doy un peso. Exactamente. Un real. Hasta crees que fue un peso. Les dieron su torta y ya. De jamón. Liberamos a tu esposo. Pues bueno. Ya. Ya para ir concluyendo. Entonces, ¿había hartazgo en Nueva España? Sí. ¿Querían la independencia los insurgentes? Al principio no. ¿Querían la independencia los realistas? O sea, el bando de Agustín de Iturbide. Al principio no. Pero después dijeron, pues mejor siempre sí para que podamos estar bien nosotros. Entonces la independencia no fue un objetivo, fue un daño colateral. Y finalmente la independencia no se concluye ahí, porque después para derrocar a Iturbide llega el plan de Casamata en 1823 y le dan cuello ahora sí finalmente a las
ideas monárquicas de México durante algún tiempo, hasta que llegó Maximiliano. Y creo yo que hasta 1824 podríamos hablar ya verdaderamente de un país completamente independiente de España, porque aunque ya se había independizado México en 1821, la Constitución de Cádiz tuvo vigencia todavía hasta que se promulgó la de 1824, que fue la primera Constitución Federal de México. Entonces, aunque independientes, en Nueva España se seguían gobernando con las leyes de España hasta esa fecha. Fin. Yo ya acabé. Amén. Dios te salve. Y pues nada, amigos, yo creo que igual es ya para acabar ese punto. Estaba buscando nombres de algunos generales que participaron en el ejército trigarante. Yo creo que lo voy a buscar después. Ya los encontré, mira. Conde de la Cortina, güey. O sea, un conde, un segundo conde. Antonio López de Santana. Melchor Musquiz, güey. Hay un Tlaxcalteca. Casimiro Bravo. Echeverría, güey. Vicente Guerrero, güey. Manuel Mier y Terán, güey. Mier, güey, sí. José Morán y del Villar, güey. Miguel Barragán, Gabriel Valencia, Mariano Paredes y Arriaga, güey. Ese güey peleó con los conservadores, no me recuerdo. Agustín Iturbide, ahí está. Anastasio Bustamante, güey. Vicente Guerrero, güey. Esos estaban cabrones, güey. José Antonio Rincón, Nicolás Bravo. Nicolás Bravo fue como de centro, güey. De repente estaba con los conservadores, de repente con los... Fue el que liberó la batalla de los Chapultepec. No. Sí, güey. Aparece Nicolás Bravo ahí. En la defensa de la Ciudad de México, o sea, no como tal en el castillo. Ok, sí, entonces, se hubiera muerto. Sí, no mames. Antonio Aldama, o sea, en general... Hay uno que te faltó ahí, que es José Miguel Guridi y Alcocer, y era Tlaxcalteca. Y este personaje está bien infravalorado en la historia, porque ya que se independiza México, forman la Junta Provisional Gobernativa del Primer Imperio Mexicano, bla, 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 bla. Y ese José Miguel Guridi y Alcocer quedó como presidente de esta Junta Gubernativa, así que, en teoría, por los primeros año y medio, algo por el estilo de ser independiente México, el que presidía el gobierno provisional era un tlaxcalteca. Ese no se lo sabía. Eso es un clip y tienes que ponerlo. Ese no se la sabía. Lo pones así un pinche reel, grandote, güey. Y no solo eso, ese José Miguel Guridi de Alcocer había participado ya antes en las Cortes de Cádiz de 1812, participó también en la redacción de la Constitución de 1824, y esa no se la sabían. José Miguel Guridi y Alcocer fue el que definió que el escudo del Imperio Mexicano fuera el águila posada en el nopal. Huevos. ¿Por qué? Porque ya se había designado que Iturbide iba a ser el emperador, ya estaban preparando la coronación, y dijeron, ajá, ¿y cómo lo vamos a coronar si no hay bandera, si no hay escudo, si no hay nada? Si no hay nada. No hay nada. Lo que te digo, güey, siempre hay una identidad de, pues ya nos logramos, ajá, sí, ganamos. ¿Y a qué vamos a respetar, güey? ¿Cuál es nuestra identidad? Fue José Miguel Guridi y Alcocer el que en un documento hicieron una comisión que iba a definir ese escudo, pero les dijo, tienen que incluir sí o sí el águila parada en el nopal como escudo de la nueva nación. Y pudo haber sido diferente porque había personas en aquellos entonces que querían hacer una heráldica similar a la de España. Había el reino de Aragón, el reino de Castilla, y en el escudo pues hay una representación de cada uno. O en la bandera del Reino Unido pues están las banderas de las naciones que lo conforman. Y había quienes querían que pusieran en la heráldica de México pues representaciones de cada una de las regiones de Nueva España. A lo mejor hubiera aparecido el Reino de México, el Reino de Nuevo León, la Capitanía de las Filipinas, güey, la Capitanía de Cuba, güey. Sí, entonces, pero bueno, luego tocamos ese punto, porque de las Filipinas y Cuba, sí. Eso fue un tema muy raro, que de repente no sabían qué hacer con tanto territorio, que de repente fue como, güey, la Nueva España administra muchas cosas. Hay que reducirlo. Dile no, a las porque las Filipinas, hasta que se independizó Nueva España, pertenecían a cierta parte administrativa, güey. Sí. Y Cuba también. Y México intentó y Centroamérica, Cuba. Imagínate, México intentando conquistar Pero es que Cuba. Era un chingo, güey. No sabía qué hacer con tanto territorio, güey. Era como que de repente ahí está. Te dejo la casototota gigante de 27 cuartos, hijo. Con un colchón. Con un colchón. A ver qué vas a hacer. Esto, ¿no? Pues papá, ya me independicé. Pero bueno, amigos. Pues ya nos extendimos. Pues ya, pues gracias, nos vemos la siguiente semana. Ya no dijimos quién viene de aquí 8 días, ¿verdad? Pues viene un TikToker. Ya. Y Julio que nos está viendo. Y viene. Vamos a hablar del náhuatl. Ajá. Ya estudié náhuatl, güey. ¿Ya? Es decir, pollo. ¿Ototontli, Tonicuali, Curacoca? No, sé decir pollito. ¿Cuá es comer? No, sé que pollito es pío. No, es en serio, no, mamo. No, es neta. Es en serio. ¿Es en serio? Sí, y perro es squinkly.
Y mariposa es papalote. Ah, ese sí me la sabía. Ya no sé Ese sí más. me la sabía. Nos vemos la siguiente semana. Viene de invitado Julio, el profe de Nahuatl, que está en TikTok. Y pues ya nada, gracias por vernos, a los que nos vieron, gracias a los que van a vernos después. Recuerden seguir a Memes Históricos, el podcast, La Escala de la Conquistadora y Radio Aire MX, nuestro voz, nuestro patrocinador, nuestro dueño. Nuestro capataz. Ahora sí, señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora no se encuera, güey. Vamos, amigos. Cuídense mucho. Bye. Saludos. Bye. Ay, no.